Bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos nace formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con dos organismos creados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es la encargada de la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente. Funge también como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en materia de derechos humanos. Así tenemos la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales, así como promueve la observación y defensa de los derechos humanos en las Américas. Es la encargada de realizar investigaciones y publica informes sobre la situación de derechos humanos en la región y además recibe casos individuales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cambio, es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Fue creada por la OEA en 1959. Ejerce dichas funciones a través de diversos mecanismos como la realización de visitas a los países, la preparación de informes sobre la institución de derechos humanos en un país determinado y sobre una temática particular. También tenemos las diferencias entre la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene potestad de dictar medidas cautelares, no es un organismo jurisdiccional y tampoco tiene autonomía, depende de los países que suscribieron el convenio constitutivo de la Corte de la Carta de la OEA. No elabora autos, providencias o sentencias. En cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la potestad de dictar medidas provisionales o cautelares. Es el máximo tribunal de justicia de aplicación de los derechos humanos en América. La Corte juzga y emite sentencias inapelables de cumplimiento obligatorio para los estados parte del Pacto de San José. Bien, como conclusiones puedo manifestar que promueve y protege los derechos humanos consagrados en los instrumentos regionales de protección de estos derechos que están en vigor. Utilizar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene sus limitaciones, algunas fallas de carácter institucional y de índole político. Se lo hacen lento y excesivo, dependiente de la voluntad política de los estados para el cumplimiento de las recomendaciones. Para llevar a casos individuales se necesita tiempo y dinero. Como recomendaciones puedo manifestar que se debe fortalecer el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, ampliar el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se debe fortalecer la educación en derechos humanos y mejorar la cooperación entre las instituciones nacionales y el SDH. Garantizar la protección de los defensores de los derechos, fortalecer la independencia del Poder Judicial, se debe una atención especial a pueblos indígenas y sectores vulnerables, implementación de políticas públicas para la prevención de violaciones y fortalecimiento del Sistema Nacional de Derechos Humanos. Hasta aquí.